Y después de un rico desayuno, pues es hora de ponernos a empezar nuestra rutina de este día. Y este día tengo bastantes cosas que hacer. Hoy quiero dejar toda la casa limpia, que se vea limpia y sobre todo que quede con un aroma muy, muy agradable. Y el primer lugar donde vamos a empezar pues va a ser por la cocina, a dejar pues todos los trastes sucios ya de una vez en el fregadero para despejar también toda esa barra y que quede limpia para que esto se empiece a ver como limpio y también el ruido visual pues vaya disminuyendo y de esta forma también hacer y limpiar todas las encimeras para que toda la basura pues vaya cayendo al piso y posteriormente pueda empezar a barrer. Y me voy a pasar al área del comedor que también ya recogí todos los trastes y la voy a empezar a limpiar con este Place que es este olor a naranjas, huele súper riquísimo y es ideal para limpiar y proteger la madera y de esta forma también queda un aroma muy muy rico en toda la casa. Y otra cosa que tenía pendiente de hacer es ponerle el relleno a estas fundas de los cojines y es que estos cojines siempre andan por el suelo, por aquí y por allá, así que siempre terminan bastante sucios. Los estuve limpiando, hay unos que tienen cojines pero ya están como muy aplastados y tengo que estarles colocando un poco más de relleno y lo que hago pues cuando los voy a lavar es retirarle todos los rellenos, los pongo en una bolsa negra como en esta y ahora sí los vuelvo a empezar a rellenar. Y por aquí mi hijo le estaba intentando inflar los cojines, le estaba soplando para ver si se inflaban. Mira, eso no se infla, mi amor. No se infla. Le tienes que poner el relleno aquí, mira. Así, para que se vaya inflando. No le soplas. A ver, sóplale pues. ¡Listo! ¡Y listo! Y pues después de inflar los cojines y yo seguir rellenando, pues él lo que está haciendo es según acomodar los cojines en su lugar. Así que lo dejaré que acomode pues mientras yo termino de ir rellenando todos los demás cojines. Vamos a empezar con este baño que ya le hace falta una buena limpieza. Empezamos quitando ya toda esta toalla que ya está sucia y al final vamos a poner una nueva. Y lo primero que voy a empezar a hacer pues es a quitar todas las cosas que están encima del lavabo y a quitarle esta cera a este contenedor porque la prendí y pues se deshizo toda. Esta la voy a estar también reutilizando junto con una que sobró de una vela grande para hacer pues otras velitas y no desperdiciar nada. Y es hora de limpiar ese espejo, pero lo estoy colocando la solución en un trapito que es agua con vinagre y un poco de limpia vidrios y lo estoy colocando en este trapito porque si lo echo directo pues se puede manchar el mecate. Y pues ya he intentado varias mezclas para limpiar el baño y toda la casa y he intentado cosas hechas aquí en casa con vinagre y así, pero lo que me está funcionando pues es el Ajax. Es que ya llevo unos meses utilizando, alrededor de 2 meses, y me ha gustado bastante para limpiar bastantes cosas, así que este es mi favorito por el momento. La cosa es cambiar y buscarle hasta encontrar qué productos nos pueden ayudar a una limpieza más rápida y sobre todo eficaz. Y por aquí les estoy mostrando estas flores artificiales que están súper sucias y es que las moscas andan con todo. Hay bastantes moscas por aquí y pues se paran ahí encima y las ensucian, así que pues de una vez les voy a dar una buena limpieza con la misma fibra para poderla estallar y quitarle pues todo la suciedad que tienen encima y todo el polvo.
una vez que ya acabé de lavarlas, pues las voy a estar dejando ahorita aquí afuera, ahorita que aprovechando que está el sol a todo lo que da, porque esto no está durando mucho ya dado que ha estado llueve y llueve. Y ahora sí, pues a ponernos a acabar de limpiar todo el lavabo, a tallarlo para quitarle pues todo el polvo y todo lo sucio que está en la zona del lavabo. Y algo súper importante una vez que limpiemos estos, pues es secar perfectamente. Primero lo hago con un trapito para quitarle como el excedente de agua y ya después con una servitoalla para que quede esto súper limpio el lavabo y que no queden esas horrorosas manchas de gotas de agua. Y ahora me voy con la taza del baño y también estoy utilizando el Ajax y pues voy a empezar a tallar. Tengo un cepillito aparte para tallar pues todo alrededor de la taza del baño y la parte de adentro pues lo voy a estar cepillando con un cepillo para taza de baño. Compras de señora, ya me compré mi trapeador giratorio y este lo estuve consiguiendo en Shein y me costó alrededor de 340 pesos, 350 pesos y la verdad es que me gustó mucho, me gustó el color y pues igual ya nada más esto se activa y pues ya nada más tiene la palanquita para que puedas exprimir o enjuagarlo. La verdad es que ya estoy bien volada con mi trapeador y la verdad es que sí estuve buscando también en Mercado Libre, pero en Mercado Libre estaban igual más o menos en ese precio, pero en los comentarios decían que estaba como muy frágil y la verdad es que está de buena calidad. Y el único pero que le pondría, y esto es a tema personal, y es que pues yo mido 1,71 y el mango de mide 1,25, que era de los más grandes también que encontré. Creo que encontré después uno de 1,30. Entonces si estuviera unos 5 centímetros, 10 centímetros un poquito más largo, me quedaría perfecto, pero pues si tú eres un poquito más bajita, creo que no habría ningún problema. Y pues lo conseguí en Shein, pero en como el Marketplace, que es como los envíos nacionales de aquí de México. Así que como en 3-4 días ya lo tenía aquí en casa. Y de este lado pues ya el cuarto ya lo arreglamos desde que nos levantamos. Estamos haciendo ese propósito de en cuanto nos levantemos dejar la cama ordenada. Así que pues ya está, digamos, ordenado, pero falta hacer barrer, hacer limpieza. Y de también así se ve menos entre lo ordenado, desordenado, pues también toca hacer barrer.
Y les quiero mostrar, miren, se está cayendo el techo y creo que ya se veía ahí que ya lo habían reparado anteriormente, pero pues ahorita con las lluvias se está empezando a despegar. De hecho, por eso nunca hemos ocupado como este cuarto como de que poner camas o cosas así, porque desde que llegamos vimos que estaba como medio reparado, entonces no quisimos colocar cosas como una cama o que mi hijo entre a este cuarto, pero sí ya se está ahí como que filtrando todo eso. De este lado ya se cayó un pedazo la otra vez y ya lleva varios días así, no se ha caído. Ya igual les estuvimos diciendo a los dueños, pero dijeron que es que está lloviendo. Entonces, pues ya, entonces no sé cuándo lo vayan a arreglar. Y también de ese lado creo que también ya hay filtración, porque de hecho sí se ve o se alcanza a ver como un poco de moho. Entonces, pues vamos a ver qué vamos a estar haciendo con esto. Porque de ese lado también no sé qué sea eso que se está haciendo ahí. Y ahora sí, ya es el turno de ponerme a barrer toda la parte superior para ir sacando pues todo ese polvo, pelusas, toda esa basura que hay en los cuartos. Anteriormente les he dicho que la parte superior casi no la barro como diario, la barro unas 2-3 veces por semana, y pues hoy es limpieza profunda en toda la casa para dejarla todas las áreas de mi casa limpia. Así que pues estoy sacando y la verdad es que sí está saliendo bastante polvo. Y ustedes cuéntenme cada cuánto igual barren diario la parte superior, si es que tienen un segundo piso o solamente de vez en cuando. Y ahora sí nos vamos al otro cuarto. Y así se ve este cuarto, no se ve tan tirado, pero bueno, si hay cosas fuera de su lugar como esos tenis míos. Igual quiero limpiar ese mueble. Y tengo esta ropa que lavar. He estado lavando de poquito en poquito, pero pues ahorita esta ya salió, así que la voy a estar doblando para que ya no se me acumule más ropa. Y cuando salga la otra, pues así. Y así vamos evitando que se haga una montaña de ropa por doblar. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Y ya una vez que terminé de doblar la ropa, la verdad es que fue rápido porque es poquita, así vamos avanzando mucho más rápido y no vemos tanta ropa por ahí tirada. Pues es hora de empezar a limpiar ese mueble que está bastante polvoso, y pues lo primero que empiezo a hacer pues es a quitar pues todo lo que está encima. Y pues también voy a estar utilizando el Pledge, que es olor a naranja, para proteger igual la madera y pues sobre todo que quede ese rico aroma, porque hoy quiero que esta casa quede oliendo súper rico. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Y pues ya una vez que limpié el mueble, que sacudí también la cama y que toda la basura ya cayó al piso, pues ahora sí sigo y continúo con la limpieza y a barrer toda esa zona también, ya para que todo el segundo piso pues ya quede limpio y libre de polvo.
Y pues ya en este momento mi hijo ya se quedó dormidito, así que pues voy a avanzar con la limpieza de los baños, que es la que me toma un poquito más de tiempo. Y pues ya me voy a seguir con el baño que está justo subiendo las escaleras. Ese baño tiene regadera, pero ese baño, como no tiene cancel, pues no lo solemos ocupar. La verdad que en un año y medio que llevamos aquí la hemos utilizado unas 3 veces solamente, y eso es cuando tenemos visita, que el cuarto que tiene el baño pues está ocupado, solemos utilizar ese. Pero de ahí pues normalmente lo que más se ocupa pues es el lavabo, y exclusivamente lo ocupa mi esposo. Aquí es donde él se arregla para irse a trabajar. Y entonces este baño está como medio sucio, medio limpio. La verdad es que pues ahorita voy a estar lavando todo el lavabo, y también ese cristal o ese espejo, porque ese sí está bastante sucio. Y pues darle también limpieza rápida a la taza, que pues esas siempre trato de mantenerlas lo más limpio posible. De ahí pues ya me voy a pasar ahora sí al siguiente baño. ¿Y qué creen? Nos falta este baño. Pero bueno, ya me vieron limpiar 2 baños, así que esto lo vamos a hacer rápido. Y listo, con esto acabo. En la parte de arriba me va a faltar trapear, pero eso lo voy a hacer mañana para que no se acumule tanto el día de hoy. Y ya es hora de ponerme a hacer de comer, y voy a estar haciendo unas quesadillas de papa. Y pues puse a cocer papa en mi olla de presión para que estuvieran súper rápido. Y pues le estoy colocando solamente un trocito de mantequilla, la cual voy a estar incorporando súper bien para que quede como una mezcla súper cremosa. Y pues vamos a estarle colocando sal al gusto, que bueno, más bien que la sal quede un poquito más arriba, para que no se pierda el sabor pues con la masa. Y para nuestra masa voy a utilizar maseca, y voy a utilizar harina de trigo, mitad y mitad, al tanteo. Esta mezcla la verdad es que quedan súper doraditas. Me gusta más que solamente con pura maseca. Voy a poner un poco de sal, una cucharadita de Royal o bicarbonato. Le voy a poner aceite y agua. Y ahora sí, pues vamos a amasar súper bien para que esta mezcla quede bien incorporada. Esta masa va a quedar un poquito elástica porque como lleva harina de trigo, pero pues eso es ideal para las quesadillas, para que queden bien doraditas. Y pues voy a estar utilizando mi prensa o mi tortillera para aplastar pues las tortillas e irlas rellenando de esta mezcla de papa, que es tipo un puré de papa. Y pues también tengo ahí un poco de queso para derretir, que es queso Oaxaca. Así que también le voy a estar colocando un pedacito de queso Oaxaca para que queden súper ricas estas quesadillas. Y salieron 12 quesadillas de papa, y vamos a estarle colocando queso y crema ya para poder comer. Y listo, así quedaron nuestras ricas quesadillas, ya con un poquito de lechuga, y estuve haciendo una salsa de jitomate con chile de árbol. Y así quedaron. La verdad es que salieron súper ricas. Espero que esta receta es súper sencilla y te animes a hacerla. Quedó súper deliciosa. Y hasta aquí el video del día de hoy, y nos vemos en la próxima.